Familia de Dios, ¿cómo estamos? Es un privilegio en mi vida que el Señor me bendiga y que Él me mueva a hacer estos programas. Siempre mi corazón arde de que Dios use todos mis sentidos y todo lo que Él me enseña y lo que aprendo de otros para poder compartir con ustedes en esta página, porque sé que en este tiempo Dios está usando todos los medios de comunicación para que las personas no solo puedan conocer el Evangelio, sino después de conocer el Evangelio, conocer las buenas nuevas del Evangelio. Y entre esas buenas nuevas, el derecho de ser amado y amado. Y hemos estado hablando ya por 16 capítulos en la Escritura, cómo debe de ser esa manifestación de amor entre nosotros, los humanos, esa relación, esposos, padres, hijos, abuelos, parientes, amigos, gente con la que trabajamos, el equipo nuestro, cómo movernos. Y por la Escritura hemos encontrado las cosas que nos separan de esa vida. Pero cuando una persona va al médico porque tiene cualquier enfermedad, el médico, después de escultarlo y descubrir lo que tiene, le da una receta médica para poder atacar esa enfermedad. Si el paciente se va para la casa y no compra la medicina, pues seguramente está esperando que Dios haga el milagro, o no valoró la escultación que el médico hizo, y lo más seguro es que siga peor. O Dios lo sana o sigue peor. Bueno, así sucede con la palabra del Señor. Cuando nosotros damos un mensaje, dice la palabra que tenemos que llevar no solamente edificación, consolación, restauración. Puede que lleve disciplina esa palabra porque es retórica, te enfrenta. Pero al mismo tiempo tiene que enseñarte cómo salir de ahí. Y entonces los próximos capítulos en esta serie van a tratar de las razones y los motivos que hay que impiden que nosotros podamos darnos a amar y a que nos amen. Entonces este es el libro que siempre tengo con los conceptos que yo voy apuntando a través de los años en los temas, porque Dios me ilumine sobre el tema, o porque yo escuche a alguien decir algo y que yo lo pueda pasar por la cruz y la resurrección y la vida del Espíritu y me dé cuenta de que eso es para mi vida y lo tomo, venga de quien venga y por el medio que venga. Entonces, a través de los años he escrito y he apuntado muchas cosas y pienso que estos apuntes que tengo son muy importantes en esta serie, porque no solamente me han enseñado a mi vida, sino que me siguen enseñando. Y cuando los he compartido, he visto cómo Dios ha sanado interiormente, no solamente personas, sino familias. Entonces los quiero compartir en esta hora. Nadie que quiera hacer un cambio puede desestimar 3 puntos vitales para poder alcanzar el cambio. Y esos puntos los tengo mencionados de esta manera. Trabajar para ser feliz es una demanda. O sea, tú tienes que demandar querer ser feliz. Tú tienes que mirar tu vida pasada o la presente y decir, no quiero seguir como estoy hasta ahora. Entonces la respuesta para el cambio será esta. Tendrás que trabajar muy duro para poder hacer los cambios. Tendrás que estar reflexionando constantemente entre lo que vives y cómo hacer el cambio.
tienes que tener una base sólida por la cual tú quieras trabajar y en la cual tú puedas reflexionar, o sea, meditar, pesar lo que tienes contra lo que va a requerir el cambio, y eso se llama principio, y eso es de la mano de Dios. Y el cuarto punto es la confianza. Si tú no tienes confianza en que Dios lo va a hacer y estás confiando en ti mismo que tú puedes hacer el cambio, tu reflexión va a ir limitada a la manera como tú eres y a los pensamientos que tú tienes. Recuerda que nadie puede intervenir nuestros pensamientos sino nosotros mismos. Nosotros le damos el permiso a que los pensamientos de Dios inunden nuestra mente, o le damos permiso a que los pensamientos del mal nos inunden. Pero profeta, ¿por qué a veces yo no quiero ni pensar en algo y de repente viene a mi mente y yo no quiero, pero viene? Bueno, así como por años tú permitiste que en tu mente habitaran pensamientos que fueron formados tal vez desde tu niñez, se acrecentaron en tu juventud y te ataron en tu madurez, ¿cómo tú vas a querer desecharlos en un instante? Se necesita colocar dentro de tu mente un pensamiento, una idea superior a la que tú por años has estimado como verdadera. Por eso es que si no se hace en base al principio de Dios, no vas a tener la fuerza. Porque cualquier palabra que digas o recibas, esa palabra tiene un espíritu, porque es el aliento de quien te habló. Es la vida. Así como la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra del mal es viva y mortal, porque te destruye. Entonces, cuando estamos decididos a desarraigar esto de nuestras vidas, tenemos que contemplar estos 4 puntos básicos, que aquí va a girar toda la enseñanza, que tenemos que trabajar en esa área fuerte para desarraigarla, ya que se fue metiendo dentro de nosotros en los años. Tenemos que siempre estar dispuestos a reflexionar entre lo que hemos sido y lo que podemos ser, basados en el principio que salió del aliento, del corazón de Dios, porque ese espíritu de Dios tiene muchísima más fuerza y más poder para el cambio que cualquier otra cosa creada para tenernos atados. O sea que el bien es mayor que el mal. El mal vence al bien porque no ejecutamos el bien. Vivimos en el mal. Entonces, por eso se necesita trabajar y tener la fe. Lo que leíamos en el capítulo anterior. Si tú no puedes creer que la palabra de Dios es un pensamiento más elevado que lo que tú tienes, jamás podrás alcanzar la fe, porque no vas a creer que Dios puede hacer el cambio. Pero cuando tú lo sabes, entonces entras al otro nivel. ¿Y por qué estoy hablando de niveles? Porque si tú no tienes estos 4 puntos dentro de ti, que es que si tú quieres cambios, si tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que trabajar para cambiarla. Saber que tú tienes que estar reflexionando entre lo que vives y lo que vas a poder vivir. Tener como base la fortaleza de Dios, que es su principio. Y 4, tener confianza de que ese principio lo va a hacer, que eso es lo que se llama fe. Cuando ya eso esté claro en ti, que es lo que pasamos los capítulos anteriores hablando, entonces va a requerir que tú hagas lo siguiente: ser responsable contigo mismo. ¿Qué indica esto? Que no es suficiente con saber, por ejemplo, que tú eres borracho, que tú eres drogadicto, que tú eres adúltero, o que eres fornicario, o que estás en depresión, o que tienes pensamientos suicidas, o que estás en odio o en rencor, o en melancolía,
o que de pronto te ves sumida en tristeza. No es suficiente con saberlo. Hay que tener la responsabilidad de que tú has dicho, yo voy a trabajar todo lo que tenga que hacer para dejar de ser lo que soy. Y para eso me voy a fortalecer reflexionando entre lo que siempre me vence y lo que Dios dice que va a ser a favor mío. Porque ese principio va a ser mi fuerza. Si tú no eres responsable para el cambio, y no es que digas que lo voy a hacer, no podemos seguir con que lo voy a hacer, lo hago mañana. Eso está como cuando uno dice que va a rebajar peso, dice, empiezo el domingo, no, el lunes, porque el domingo voy a comer todo lo que tenga que comer para que no me vuelva a antojar. Y pasó el domingo, pasó el lunes, no, el otro domingo, el otro mes, y cuando menos venía a ver, uno tiene 20, 30 libras de más. No, es esa responsabilidad de que yo estoy determinado a cambiar mi vida porque no puede seguir como está, porque no soy feliz. Entonces la responsabilidad está en que tú mismo vas a esforzarte en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, quiero un cambio, deseo un cambio. Contigo mismo es la cosa. Por eso es que enfatizamos tanto, en que hay cambio, que el cambio sí se puede, que es posible, y que si nosotros queremos cambiar, Dios va a hacer el cambio. El segundo punto, después de tener la responsabilidad de buscar el cambio, es comprometerte contigo mismo. ¿En cuál es el compromiso? En que yo me comprometo a trabajar para el cambio. Tú no le estás prometiendo a nadie que lo vas a hacer. Le estás pidiendo a Dios que te dé la fortaleza porque tú deseas cambiar. Entonces, ya tomaste la responsabilidad de hacer el cambio y ahora te comprometes a trabajar para el cambio. Tu mayor compromiso es contigo mismo, diciéndote que vas a hacer el cambio y empiezas a hacer el cambio. Tomas una lista de lo que tienes que cambiar y comienzas a pedir la dirección de Dios por su principio. ¿Cómo vas a hacer el cambio? Cuando tú estás decidido a cambiar, tienes que saber que los cambios son buenos, que son drásticos, que a veces duelen, pero que si queremos cambios, tenemos que tomar decisiones que nunca hemos tomado. Ahora, ¿cuál es el incentivo para hacer todo esto? Las ganas de vivir y el deseo de alcanzar lo que nunca hemos tenido. Cuando tú tienes ganas de vivir y deseos de cambiar lo que siempre has hecho, pero que no te hace feliz, que no te llena, que no te satisface, que no alcanzas las cosas que desearías vivir, si ese no es tu acicate todos los días, no vas a tener trabajo, no vas a ser responsable, no te vas a comprometer al cambio y menos vas a dedicar tiempo para mirar el principio de Dios y confiar en que Dios lo va a hacer. Pero cuando tú tienes ganas de vivir y deseos de cambiar, y eso es lo que tú colocas en tu mente, en tu corazón, y eso es el acicate a todo minuto, a toda hora, vas a desechar fácilmente todo lo que no produzca el cambio. Y lo vas a lograr. Una de las cosas que las cuales debemos estar martillando dentro de este punto de tener ganas de vivir y desear y poder comprometernos para hacer los cambios, es siempre cuestionarnos. Pero esta vez no es que te cuestiones juzgándote. Los errores, las fallas, los pecados, echándole la culpa a otros, que son los causantes de tu problema. Ya eso lo sabes por años. Aunque tú no se lo ventiles a nadie, en tu interior tú sabes que algo pasó en tu vida y a lo mejor tienes
un pequeño bosquejo de qué fue lo que te pasó y quiénes son los culpables. Pero si en eso has maquinado toda la vida y no han habido cambios, ¿para qué seguir usando la misma táctica? Es bien importante que tú siempre te cuestiones qué he logrado con mi vida si todo lo que deseo hasta este momento no lo he podido cambiar. Entonces, cuando tú te cuestionas, la respuesta razonable va a ser ¿por qué sigo con el mismo comportamiento? ¿Por qué persisto en hacer lo mismo si me perjudico? Cuando tú tienes metido en tus entrañas de que la manera en que tú has vivido y la cual hoy todavía vives, que es un comportamiento que viene de años en tu vida y que no te ha traído nada, tienes que tener en el frente de tu mente un letrero que tú mismo te puedas leer cuando te asomes a un espejo o cuando te mires a ti mismo. Deberías inclusive de ponerlo en el volante de tu carro, en la puerta de entrada de tu oficina, en tu cuarto, en el baño, en la nevera de la cocina, en todos los lugares. Un letrero que diga, ¿por qué persisto en hacer lo mismo si me perjudico cada vez que lo hago? Yo deseo vivir y porque deseo vivir y ser feliz, yo necesito cambiar. Por tal razón, me niego a hacer lo que siempre he estado haciendo. Me niego a que las personas sigan invadiendo mi mente para inundarme de lo que ellos piensan que yo debo de hacer. Profeta, ¿cómo es eso? Muy fácil. Cuando tú estás prestando tu oído a lo que la gente dice que se debe de hacer en la vida, tú estás dejando de ser tú para hacer lo que la gente dice. Cuando nosotros nos guiamos por los principios de Dios, nos está aconsejando la única persona que tiene la verdadera esperanza de vida. Entonces tú te niegas a seguir persistiendo en lo mismo que haces porque sabes que el resultado va a ser malo y te vas a perjudicar. Mira lo que dice la Escritura referente de esto en Efesios capítulo 4. Mira. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Aquí Pablo está reconociendo que el Señor dice algo y que Él está completamente de acuerdo con lo que el Espíritu dice. ¿Y por qué el apóstol Pablo hace esta exhortación de esta manera? Porque él dice, mira, el Espíritu me ha inspirado a escribir esto, pero no solamente lo estoy escribiendo porque el Espíritu me inspira, sino que yo doy testimonio y fe de que lo que voy a escribir es verdadero, es de cambio, tiene resultados, hay pruebas. ¿Por qué? Porque le veía la vida de las personas como eran cambiadas. Y dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Lo que está diciendo es, mira muchachos, ya no quiero que anden más separados de la voluntad de Dios, como anda la gente que camina como si no hubiera Dios. Así empieza el apóstol Pablo hablando. Y esto es para abarcar la atención de las personas que no han podido cambiar su vida a pesar de que Dios tiene el ofrecimiento de cambio más grande, el más poderoso y el más inmediato. Que ya no andéis así como andaban también los gentiles en la vanidad de su mente. Cuando él está hablando que caminan en la vanidad de su mente, está hablando de personas que siguen dándole valor
a las cosas aprendidas durante toda la vida, que son equivocadas y erradas. Le están dando valor equivocado de peso a criterios y conceptos que no han producido en sus vidas cambio. Entonces, porque tú dirás, lo tengo que cambiar todo, profeta. No, todo lo que te sirva para bien no tienes que cambiarlo, tienes que afirmarlo. Pero lo que tú veas que tienes en tu vida que no te permita cambiar, no le sigas dando el valor a un criterio, a un concepto aprendido desde tu niñez o de tu infancia o agarrado en tu madurez que no te produce vida. No sigas valorizando lo que no tiene valor. O sea que aquí es en donde entra la escritura de que tenemos que ser responsables. Al cambio se va con responsabilidad, teniendo genuinamente dentro de nuestro corazón libertad de apertura para el cambio. Saber que voy a valorizar como nunca el consejo de Dios para desechar lo que dentro de mí pesa como la manera, el hábito o la costumbre para vivir que no me ha producido vida. Y dice, entenebrecidos en su entendimiento. O sea, gente que ha determinado que la manera como vive es normal, es correcta y que así van a morir porque no tienen manera de hacer el cambio. Entonces su mente se entenebrece, se aleja de la vida de Dios, se hace oscuridad porque no te trae a la luz. Por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaban a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que está el apóstol narrando aquí? Que nosotros somos los únicos culpables de no tener el cambio. Pero también nosotros somos las únicas personas que podemos salir al cambio. Por eso estas reglas de hacer ese compromiso, esa responsabilidad de trabajar, estando continuamente reflexionando entre lo que no ha producido vida en nuestras vidas. Si tú sabes que la mala respuesta, la respuesta ofensiva que tú tienes te causa problemas, pues tú tienes que reflexionar en eso, que fue lo que vimos en los capítulos anteriores, todo lo que es de mal oír, de mal razonar o pensar, meditar, reflexionar, tener la serenidad para esperar antes de hablar, y cuando hablar, qué palabra hablar, mirar las intrigas y los celos y las envidias que nos rodean para no permitirles a entrar a ser parte de nuestras vidas. Si tú estás libre de poder hacer esto, tu mente no va a ser más entenebrecida por aquellos conceptos y principios y hábitos y costumbres que aprendimos desde la niñez de nuestros padres, abuelos, familiares, compañeros en la escuela, en el trabajo o en nuestra vida marital. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener con qué pesar eso. Si tú eres un hombre no dado al trabajo, una mujer no dada al trabajo, que quieres todo, que la manera más fácil llegue la economía a tus manos, pero sin trabajar, tú tienes que preguntarte si eso es normal. Porque hasta la gente que trabaja en sus casas, en la bolsa o moviendo bienes raíces o capitales, están trabajando siempre. Entonces, ¿qué debo de hacer para poder yo tener esa voluntad para trabajar? Cambios. Cambios. Y así lo es todo en la vida. Dice, pero
aunque sea la suma de muchos errores y decisiones de otros y las mías, porque las decisiones de otros o los pensamientos que otros tienen para nosotros o lo que hemos recibido como información a través de nuestra vida, más lo que nosotros hemos decidido hacer, esa suma total de todas esas cosas son nuestros errores, son nuestras victorias, pero al final todas estas decisiones forman nuestro ser. Pero qué tenaz cuando la mayoría de las cosas que nosotros somos son las opiniones de otros. Profeta, ¿cómo es eso? Sí. Cuando una persona desde pequeño se le está diciendo que no sirve para nada, que es bruto, que mira a fulano que sí puede, pero tú no puedes. Y luego esta persona comienza a crecer y recibe más insultos impropios sobre la misma área. Y después se consigue un novio o una novia y se desvaloriza delante de sus ojos, porque lo ridiculiza por la manera o la forma de ser o de hablar, pues te está sumando más cosas negativas. Entonces lo que tú eres ahora, eres la suma de todo lo que la gente pensó que tú eras. Y así es en cualquier área. Entonces hay que derrumbar todas esas opiniones, porque eso no eres tú. Tú no has vivido, tú has estado viviendo según lo que los demás piensan o creen que tú debes ser. Pero eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que Dios cree que tú eres. Dios cree que tú eres su perfección en la creación. Para Dios eres lo más precioso. Dio su vida por ti para que tú pudieras vivir, para que tú pudieras tener una vida completa en Dios, llena de Dios. Porque si eso sucede, tú vas a estar dando de lo que Dios tiene. Y ahora, Dios es un Dios socorredor, proveedor, protector, guardián. Es un campeón. Es un guerrero. Es padre, es amoroso, es misericordioso, es dador, es sanador, ayudador. Cuando tú te llenas de Dios, tú comienzas a hacer todo eso, porque Él comienza a fluir a través de ti. Y dice, tú puedes cambiar si te lo propones. ¿Por qué? Porque solamente depende de nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí siguiendo en Efesios, dice así: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. O sea, hablando de los que no tienen el entendimiento para cambiar, sino que siguen entenebrecidos, valorando las cosas que no tienen valor y dándole a su mente espacio a la basura que los demás te quieren meter. Y cuando hablo de basura, estamos hablando de los consejos que te están llevando atrapado a la persona que tú no eres. Ellos han moldeado tu carácter según su opinión, pero no es lo que opina Dios. Y dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, y si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto es maravilloso. Cuando yo me doy cuenta que el interés de Dios es ayudarme y que me está hablando y me está diciendo
que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, te está diciendo, mira, te estoy hablando ahora, pero yo estoy mirando todo para atrás. Y a esa manera que tú tienes de vivir, que no te ha producido el ser feliz, el disfrutar la vida, el disfrutar tu pareja, el disfrutar tu hogar, el disfrutar tus hijos, o hijo, en disfrutar a tus padres, tu casa, tus hermanos, tus amigos. Si tú tú perteneces al grupo que está preguntando si esta es la manera de vivir, si la manera en que yo estoy tomando la vida es la manera correcta, si yo me tengo que estar preguntando constantemente, ¿he logrado vivir bien como yo veo que muchas personas viven? Ahora, si estás en un medio en que todo lo que ves es malo, te va a costar mucho más trabajo, porque no tienes un modelo para mirar de que sí se puede alcanzar el triunfo, de que sí se puede alcanzar metas, de que sí hay un propósito, que hay una carrera que empezar a caminar, y que Dios está en la carrera, y que el principio de Dios te va a esforzar, que Dios va a tener la mano sobre tu vida para que tú alcances el cambio, que lo que otros dicen de ti, tú tienes que desecharlo si no es bueno, que aún lo que tú piensas que tú eres, si te lo estás pensando equivocado, tienes que desecharlo, porque el pensamiento que Dios tiene de ti es diferente. Entonces dice que si nosotros mismos logramos descubrir qué es lo que nos perjudica, que desechemos a ese hombre viejo, que desechemos esa manera de pensar, que esa persona que está habitado por sus sentidos, ejercitados por ellos en los años para aceptar lo que tú eres como tu realidad, si está equivocado, si no te lleva a disfrutar la vida, a valorar las personas, a darte cuenta que Él te ama y que tú puedes tener como modelo el amor de Dios para tu vida y todo lo que Dios dice que va a hacer por ese amor por ti, y tú ves que careces de eso, tú tienes que preguntarte por qué persisto en hacer lo mismo, si haciendo lo mismo todos los días me perjudico, si aceptando las mismas críticas, si aceptando los mismos juicios, si aceptando las mismas personas que solo me señalan para destruirme. ¿Por qué tengo que yo seguir cargando el muerto cuando hay una vida por delante? No importa cuántos años tengan tu pasado de cargar este monstruo. Es mirar hacia el frente, levantar la cabeza y darte cuenta de que hay vida delante de ti para disfrutar. Que nadie va a hacer los cambios por ti, que tú tienes que decidir ser responsable, comprometerte a trabajar, a reflexionar sobre las cosas que no te han dado resultado, colocarlo en la balanza delante del principio de Dios, tener la fe y la confianza, la certeza, la esperanza de que el que dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer, y que aunque tú no estás viendo en este instante los cambios son posibles si tú crees que Dios los puede hacer, si te comprometes diligentemente a trabajar en esas áreas para hacerlo. Profeta, ¿y cómo es eso de que tengo que trabajar? Cuando tú dices que tienes ganas de cambio, cuando tú dices que quieres vivir diferente, cuando el deseo tuyo es ir adelante sin lo que estás cargando, ya estás trabajando. Porque lo siguiente es comenzar a darle espacio en tu mente a las cosas que Dios dice que tú eres. Vamos a estar en el transcurso de estas últimas enseñanzas hablando sobre lo que Dios dice que tú eres. Cosas que tú tienes que ejercitar mañana, tarde y noche hasta que estén grabadas en tus tuétanos.
en tus huesos, en tus entrañas, que cuando algo venga que no sea de Dios te resbale, porque eres como un espejo enjabonado. Porque la cantidad de la presencia de Dios, de su Espíritu, porque recuerda, las palabras son Espíritu. Por eso te hacen daño. Cuando alguien te dice feo y gordo, o flaco horrible, y tú lo eres, y la persona que te lo dice de la que menos tú lo esperas, pues esas palabras te hicieron daño, porque el espíritu de esa persona viajó en las palabras y se te metió en lo más profundo. Pero así también la palabra de Dios lo hace. Se trata de que tú decidas despojar al hombre viejo, acostumbrado a caminar por lo que sus sentidos le enseñan, porque los deseos de la carne es la información que tus sentidos como órganos le transmiten a la mente, donde de verdad está el que evalúa los deseos de tus órganos y le coloca resultados con imágenes que forman pensamientos, que al principio son pequeñas palabras, después son ideas, después pensamientos, luego se convierten en conceptos, y el día que tú aceptas los conceptos, lo haces parte de tu vida, porque lo haces un principio para vivir. Pero aunque sea la suma de muchos errores y decisiones de otros y mías, al final soy la opinión de otros. ¿Por qué eso? Yo tengo que cambiar. A pesar de todo eso que se ha formado, yo tengo que cambiar. Tú puedes cambiar si te lo propones, o decides seguir como estás hasta ahora, siguiendo la corriente que te ofrecen las personas, las situaciones por las cuales tú vives. Hay dos maneras: o la fuente que da vida o la fuente que da muerte. Tú tienes que decidir si quieres cambiar o sigues la corriente de lo que estás viviendo, quejándote todos los días de lo que te pasa, sin saber cómo salir y esperando que un milagro suceda. Dios hace milagros, Dios hace cambios, pero tú tienes que ir a su taller, acostarte en la mesa de Jesús, y que las manos de operación del Espíritu Santo cojan lo que Él sabe coger. El Espíritu trabaja con la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que todo estaba desordenado y vacío y el Espíritu se movía sobre las aguas. Pero no dice que el Espíritu hacía nada. El Espíritu empezó a hacer cuando la palabra salió. Tan pronto la palabra de Dios comienza a inundar tu vida, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, que creó todas las cosas, el cual Jesús necesitó para que, sumado a la palabra, pudiera hacer lo que Él hizo en 3 años. Porque dice la Escritura que Él necesitó poder para poder hacer, y es el poder del Espíritu. Él puede estar contigo ahora mismo y empezar a valorar la palabra de Dios para operarte y lograr el cambio. Dejar de ser como la gente dice que tú eres. Abandonarlo. Porque decido no ser lo que los demás dicen que yo soy. Yo voy a hacer lo que Dios dice que yo soy. Ahí empieza el cambio, ahí empieza el trabajo, ahí empieza el compromiso, ahí empieza el deseo de vivir, el deseo de cambio. El trabajo con Dios es espiritual. Por eso yo te invito en esta mañana, o tarde, o noche, no sé en qué tiempo tú me estás viendo, que tú digas: Señor Jesús, yo deseo esos cambios. No sé ni por dónde empezar ni cómo hacerlo, pero yo deseo vivir. Lo que he vivido hasta ahora ha sido tragedia, dolor, humillación, vergüenza, siempre queriendo morirme. Pero estoy escuchando que tú das vida, que si yo recibo tu Espíritu, que es el que le da la vida a la palabra, y me lleno de tu palabra y de tu pensamiento, tú
tú puedes cambiar mi vida. Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, vive en él. Arroja de él el hombre viejo que está enseñado a pensar por lo que mal aprendido en toda mi vida. Sáname, límpiame, restáurame, restitúyeme. Señor, yo acepto que tú moriste en la cruz para darme vida a mí. Y cuando tú resucitaste, garantizaste en mi vida. Yo creo eso, Señor. Y quiero que vengas a mi vida y la cambies, Señor Jesús. Te acepto como mi Señor, como mi gobernador, como mi rey, como el que va a dirigir mi vida a partir de este momento. Y Él te va a decir, gracias, hijo, porque desde ya mismo estás en el taller de Dios. Y el cirujano de cirujanos va a empezar a tratar contigo. Si lo creíste, dilo, creo, amén. Y amén, y amén. Seguimos en el otro capítulo. Que Dios te bendiga.